¿Cómo están en esta mañana? Bien. Bendecidos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hemos estado considerando en este último tiempo que hemos tenido una serie de sermones que de alguna manera u otra están tratando una cuestión que es un tiempo que la iglesia ha tenido por muchos años, que es el Adviento, donde la iglesia se va preparando el corazón, para entender un poco más la gracia de Dios que fue manifestada al enviar a Cristo a la tierra. Y cuando pensamos en la Navidad, no solamente pensamos en las luces y los decorativos, sino que el centro de la Navidad, el propósito de la Navidad, es el nacimiento de Cristo Jesús. Así que hemos tomado esta serie de sermones del Adviento para preparar el corazón a tener un mejor entendimiento de qué es esta gracia que fue revelada por Dios a través de Jesucristo cuando nació en Belén. Y así fue como iniciamos 3 domingos atrás, tomando un pasaje que estaba en el libro de los Hechos, entendiendo de que nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó, pero ascendió a los cielos. Y como Él está en el cielo, Él tiene todo poder y toda potestad, toda autoridad. ¿Para qué? Para hacer su voluntad en la tierra. Y no solamente es un poder que está en los cielos, sino también un poder que desciende. Y estuvimos hablando un poquito del Espíritu Santo, que es entregado a los creyentes para avanzar la misión del reino. Así que estuvimos viendo que teníamos que preparar el corazón en el poder de Dios. En el poder de Dios. El creyente es una persona llena del poder de Dios para cumplir la misión que nuestro Señor nos ha dado. Luego avanzamos un poquito más y estuvimos viendo un pasaje que hoy vamos a continuar en el Evangelio según San Lucas, y estuvimos viendo dónde tenemos que poner nuestra confianza. ¿Es en las cosas materiales? ¿Es en la seguridad de lo que puedo ver o tocar? ¿O es verdaderamente en la roca que es Cristo Jesús? Y estuvimos hablando un poco de eso también, de dónde está nuestro corazón, preparando el corazón en discernimiento. Estuvimos viendo también que hay falsos maestros, falsos profetas que se levantan a dar un mensaje que es contrario al mensaje de la palabra. Y nos van a dirigir hacia un lugar que no es Cristo, a poner nuestra confianza en un lugar que no es Cristo ni la palabra de Dios. Y estuvimos hablando de un poco de eso también. Hoy es nuestro último domingo en esta serie de Adviento y lo que vamos a estar considerando hoy es el mismo pasaje de San Lucas. Vamos a continuar avanzando de donde habíamos quedado el domingo pasado, pero vamos a seguir viendo cómo es que tenemos que preparar nuestro corazón en discernimiento realmente para entender cómo es que Dios quiere obrar en mi vida en el tiempo en el que estoy viviendo hoy. Eso es lo precioso del Evangelio, que es un mensaje relevante. Es un mensaje que no es solamente algo que fue dado para cristianos, creyentes allá 2000 años atrás, sino que es un mensaje relevante para nosotros en nuestra vida diaria hoy. Qué maravilloso que Dios pueda hablarnos en nuestra vida, en nuestro diario vivir en el día de hoy. ¿Saben que cuando era niño iba, por supuesto, a una iglesia y uno de los señores grandes de la iglesia, mayores, me contó una historia porque me estaba enseñando acerca del valor de decir la verdad. Y me contó que tenía un amigo que iba al trabajo y de repente hubo un cambio en la compañía, vino otro jefe y le tocó un jefe que era un jefe mentiroso. Entonces, cuando le hacían llamadas, el jefe decía, diles a las personas que no estoy. ¿Verdad? Así como cuando Don Barriga iba a cobrarle la renta a Don Ramón, Don Ramón decía, no hay nadie en la casa cuando le iban a cobrar la renta. Bueno, este jefe le decía, mire, le decía a este cristiano, tú dile a las personas que yo no estoy. Entonces, esta persona que era cristiana tenía un conflicto en sí mismo porque él decía, yo no puedo mentir. El Señor me manda en su palabra que siempre diga la verdad. ¿Qué voy a hacer entonces? Así que bueno, viene una llamada. El cristiano, el creyente le dice a su jefe, mire jefe, lo está buscando esta persona. El jefe le dice, dile que no estoy. Entonces la persona le dice, pero usted sabe que yo no voy a mentir. Bueno, dile que no estoy, porque si no te quedas sin trabajo. Uy,
Entonces este creyente, cuando la miró la persona, le estaba por decir, no está, pero no pudo hacerlo. Entonces le dijo, ¿sabes qué? El jefe está ahí, pero no te puede atender. ¿Cómo que no me puede atender? Y se enojó, pero se fue. Cuando el jefe se enteró que este cristiano no había hecho conforme a lo que le había pedido y que el cliente se había enojado, vino y le dijo, yo te dije que si tú no decías exactamente lo que te dije, que te iba a despedir. Así que, ¿sabes qué? Estás despedido. Y este cristiano, este creyente, perdió su trabajo. Perdió su trabajo. Lo que nos trataban de enseñar a nosotros cuando éramos niños era un punto crucial en nuestras vidas, que es que nuestra lealtad a nuestro Señor Jesucristo tiene que ser mayor que cualquier otra cosa. Y que muchas veces por causa de Jesucristo vamos a sufrir. ¿Usted estaba esperando un final feliz? Bueno, no, perdió su trabajo este creyente por seguir a Cristo. ¿Cuántas veces nosotros somos marginados por nuestra fe? ¿Cuántas veces quizás sus familiares no se quieren juntar con usted porque usted es una persona rara que va mucho a la iglesia, ¿verdad? Va demasiado a la iglesia, demasiado para ellos. Entonces se enojan con usted y usted, ¿cómo puede ser que ponga siempre la iglesia antes que la familia? ¿Cuántas veces hemos escuchado quizás los más jovencitos cuando íbamos a la escuela que se burlan y se ríen de lo que tú piensas, de lo que tú crees, de tus convicciones, ¿verdad? ¿Y cuántas veces has sentido como joven el deseo de decir, bueno, voy a esconder un poco mis creencias para que un poco pueda encajar en el grupo y me puedan aceptar? Son presiones y tensiones que vivimos los cristianos todos los días. ¿Cuántas veces miramos los padecimientos que tenemos por la causa de seguir a Jesucristo y decimos, ¿vale la pena realmente? ¿Vale la pena que pierda mi trabajo solamente por decir la verdad? ¿Vale la pena que tenga que levantarme todos los domingos a las 7 de la mañana cuando es el único día que tengo para dormir? Para levantar a toda mi familia, cambiar el más chiquito, y si tengo 2 nenas ocupan el baño siempre y no puedo entrar nunca al baño. Y pasar todo eso para traer a toda la familia y llegar a la iglesia. ¿Vale la pena tanto sufrimiento? ¿Vale la pena tanta lucha? ¿Vale la pena? Bueno, esta era la pregunta que se estaban haciendo aquellas personas que fueron la audiencia original a quien Lucas les escribe el Evangelio. Son cristianos que están siendo perseguidos, como ya lo dije en reiteradas oportunidades, por el Imperio Romano. Roma, el Estado, está, pero con una misión clara, destruir a los cristianos. Y los están persiguiendo. Y la persecución no solamente viene de los romanos que pensaban que los cristianos eran traidores al imperio, sino también de los judíos, porque el cristianismo surge de la comunidad judía. Entonces tienen una persecución que no solamente es externa, pero también interna. Porque muchos padres están entregando a los hijos por convertirse al cristianismo. Y están sufriendo mucho. Queridos, los cristianos que están recibiendo el Evangelio de Lucas están perdiendo su casa, están perdiendo su familia, están perdiendo sus hijos y se están preguntando, ¿vale la pena sufrir tanto por este mencionado Cristo? Ahora, hermanos, cuando Lucas está escribiendo su Evangelio y llegamos al capítulo 21, y particularmente lo que vamos a estar viendo hoy es del verso 12 en adelante, lo que Lucas va a querer hacer al dar esta palabra es reforzar en los cristianos la idea de que nuestro Señor Jesucristo, ese Señor que vino, que caminó entre nosotros, que murió y que resucitó, va a volver de nuevo. Va a volver de nuevo. El pasaje que vamos a considerar esta mañana es un pasaje que nos habla acerca del fin de los tiempos. ¿Usted está interesado en saber qué va a pasar en el futuro? Bueno, hoy se va a enterar. Vine en el día perfecto a la iglesia, dice usted. Hoy se va a enterar. Es un pasaje que va a darnos una visión acerca de los eventos futuros y el regreso de Cristo a la tierra. ¿Y qué va a pasar cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva? Y la pregunta que Lucas quiere hacerle a su audiencia original
es cuáles son los llamados que Cristo dirige al mundo a la luz de su inminente regreso. En otras palabras, ¿cuáles son las advertencias que el Hijo de Dios nos hace a la luz de su regreso que ya está por venir? Entonces los cristianos están sufriendo persecución, están sufriendo la oposición, pero también saben que Cristo va a volver. ¿Cuáles son estos dos llamados que el Señor está haciéndole al mundo a la luz de su regreso? Acompáñenme por favor a Lucas en el capítulo 21, en el verso 12. Dice así la palabra del Señor. Pero antes de todas estas cosas, estuvimos viendo el domingo pasado de los terremotos, las catástrofes, que son señales no del fin, sino antes del fin. Todo esto tiene que pasar antes que el juicio final venga. Y dice el versículo 12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Qué panorama alentador, ¿no? Para los cristianos que estaban escuchando esto. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Versículo 14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis testigos, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta, es decir, las mujeres embarazadas, y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Hasta aquí nomás la palabra de Dios en esta mañana. Estuvimos viendo anteriormente que Jesús va a dar una profecía acerca del fin de los tiempos y el juicio final de Dios, utilizando, esta es una forma muy común de los profetas del Antiguo Testamento, en dar un oráculo, en dar una profecía, y la forma que ellos tenían era tomar un evento que estaba cerquita, para hacerles, en el futuro cercano, para hacerle ver de alguna manera que esto va a ser un tipo, un prototipo de lo que van a ser los eventos que el profeta quiere dar. En este caso Jesús está tomando la destrucción de Jerusalén como un prototipo para que la gente vea de lo que va a ser la retribución de la ira de Dios en el fin de los tiempos. Entonces del versículo 12 al 19 tenemos un Jesús que nos está hablando de las cosas que van a pasar, ¿verdad? Antes que Jerusalén sea destruida. Y del versículo 20 al 24 nos habla Jesús de la destrucción de Jerusalén, siempre teniendo en mira, ¿qué? El juicio final y la culminación de los últimos días, que es lo que estuvimos viendo en el domingo pasado en los versículos precedentes. Entonces, si volvemos a la pregunta que nos hace el texto, ¿cuáles son los llamados que Cristo dirige al mundo a la luz de su regreso inminente? Ya vamos a ver el domingo que viene, que en el versículo 25 Jesús está diciendo claramente que va a regresar a la tierra. Y mientras Él está diciéndonos cómo va a ser ese regreso, Jesús hace dos llamados. El primer llamado es un llamado a la fidelidad de aquellos que son de Cristo ante la persecución y el sufrimiento. Miremos juntos lo que está en Lucas, en el capítulo 21, del verso 12 al 19. Hermanos, encontramos que Jesús les dice, van a ser aborrecidos por causa de mi nombre.
Van a ser enviados a las cárceles, a las sinagogas, van a tener problemas con la autoridad, todo por seguirme. Y si nosotros vemos en el libro de los Hechos, ¿qué pasa? Pasa exactamente lo que Cristo profetizó. Vemos que Pedro y los apóstoles en el capítulo 5 de Hechos, en el segundo volumen de Lucas, es llevado por los principales de la sinagoga y los principales de los sacerdotes ante los concilios para ser juzgados, y los azotan y les dicen: no prediquen más esta enseñanza de Cristo Jesús, pero ellos no se detienen. Incluso salen de esas tribulaciones y de esas persecuciones felices y gozosos de que han sido tenidos por dignos de sufrir a causa de Cristo. A sufrir a causa de Cristo. Jesús está haciendo un llamado de fidelidad al creyente, diciéndole: si tú me sigues, va a haber oposición. Hay un mundo que está en mi contra. Jesús decía: si al árbol vivo le hicieron esto, es decir, lo crucificaron, ¿cuánto más a aquellos que me sigan? Es un llamado de fidelidad a los que son de Cristo. En el versículo 17 vemos que la persecución viene de todos lados. Fíjense, en el verso 12 nos dice que todos los hombres os echarán mano y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas. Hay una persecución que viene de la comunidad. Gente que se opone a los cristianos. Como les dije, Hechos capítulo 5. Pero también vemos en el verso 16 que dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos. Esta es la oposición que le esperaba a aquellos que iban a seguir a Cristo Jesús y proclamar su mensaje. Una oposición que viene desde afuera, pero una oposición que también viene de adentro. Ahora, la persecución también implica dolor. En el verso 12 y en el 16 vemos que los discípulos serían echados en las cárceles. En Hechos, en el capítulo 16, vemos que muchos de los discípulos de Jesús fueron echados a las cárceles. En el caso de Jasón, en el alboroto de Tesalónica. Pero también lo vemos en Hechos, en el capítulo 7, a creyentes que pierden la vida por causa de Cristo. ¿Quién es ese? Esteban. Esteban, el primer mártir de la fe cristiana. Lo apedrean por ser cristiano. O sea que la persecución viene de adentro, de afuera. La persecución también implica dolor. Ahora, miren juntos conmigo el verso 18. La oposición del mundo no puede prevalecer nunca en contra de un hijo de Dios. Ni un solo cabello de vuestra cabeza caerá. Y ustedes dicen: pero ¿cómo puede ser? Si Jesús está diciendo que los van a matar por ser cristianos, ¿cómo puede ser que ni un solo cabello de la cabeza caiga? Lo que Jesús está refiriendo no es a la vida terrenal, sino en el sentido de que aunque las personas le quiten la vida a uno por ser cristiano, ¿verdad? Uno no se queda ahí en la tumba, ¿o no? La esperanza que tenemos los cristianos es que si la muerte nos encuentra primero, antes que el Señor venga, nosotros nos vamos directamente a la presencia de Dios. Por eso Jesús decía: no le tengan miedo a los que pueden matar y destruir el cuerpo, sino tenganle miedo a aquel que puede destruir su alma en el infierno. Esto es Dios. No le tengamos miedo a los hombres que nos persiguen, que nos ultrajan, que nos maltratan, porque ellos no tienen ningún poder sobre nuestras vidas. Y aun si tuviéramos que perder la vida, esta vida terrenal que vemos, sabemos y tenemos la garantía de que nuestra alma está segura con Cristo Jesús. El cristiano es indestructible. Decía mi mamá: hierba mala no muere. Somos una especie de hierba mala, en el buen sentido. No nos mata nada, ni siquiera la muerte. ¿Por qué? ¿Es que somos nosotros poderosos? No. Es que Cristo Jesús fue la primicia de la resurrección. Como Él venció la muerte, entonces yo tengo la seguridad de que si estoy en Él, pues voy a vencer la muerte también. Que mi alma está segura con Él. La persecución también, acuerdo al versículo 13, es una oportunidad para dar testimonio. Es decir, estas cosas que le iban a pasar a los discípulos iban a ser justo la oportunidad perfecta para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de su Evangelio.
Ahora, la pregunta quizás es, ¿cuál es el motivo? ¿Qué me lleva a mí a ser fiel ante esta persecución? ¿O qué les llevaba a los discípulos en la época de Lucas a ser fieles en medio de tanta persecución, en medio de tanto dolor? Bueno, si nosotros vemos otros pasajes en el libro de Lucas, particularmente en el capítulo 7, donde está esta mujer que va a ungir a Jesús, y Jesús dice, como se le perdonó mucho, ella amó mucho. El amor que nosotros tenemos por Dios es uno de los motivos que nos genera en nosotros el hecho de ser fieles ante la persecución. Ahora, de acuerdo en la mente de Lucas, si vamos al capítulo 7, no es un amor que yo tengo por Dios, sino es un amor que se ha generado por la gracia de Dios. Fíjense las palabras de Jesús con esta mujer. Como se le perdonó mucho, entonces amó mucho. Lo primero que viene es el perdón, lo primero que viene es la iniciativa de Dios transformando mi vida. Y esa transformación genera en mi vida un amor que me permite a mí permanecer. La gracia de Dios es la base de la permanencia y la perseverancia del creyente en la vida. A tal punto de que van a venir las tormentas, van a venir las dificultades, pero el creyente sigue permaneciendo en el camino del Señor y no se cae. ¿Por qué? ¿Porque el creyente es superpoderoso? No, porque la gracia de Dios es suficiente. ¿Suficiente? ¿Para qué? Para levantarnos de la muerte en nuestra alma que estaba muerta, transformarnos, llevarnos a la vida, y no solamente eso, llevarnos durante toda la vida hasta el momento en que seamos recibidos en la gloria del Padre. Esa es la gracia de Dios tan fuerte y tan preciosa. Déjenme que busquemos un ejemplo para entender lo que estos cristianos estaban pasando en este momento crucial de sus vidas. Hay un panadero o un repostero que se llama Jack Phillips. Es un repostero que tenía una tiendita, ¿verdad? Un pequeño bakery, panadería. Y la gente venía a comprar sus pasteles, ¿verdad? Y hacía muchos pasteles para bodas. Un día entró una pareja homosexual y le dijo, quiero que nos hagas un pastel para nuestro casamiento. Él dijo, yo puedo hacerte cualquier otro tipo de pastel que tú quieras, pero un pastel de bodas no te puedo dar, porque eso va en contra de mi fe cristiana, ¿verdad? Yo entiendo que Dios hizo el matrimonio para un hombre y una mujer. Estas personas se ofendieron, fueron e interpusieron una demanda en contra de este panadero. El comisionado que regulaba estos asuntos en el estado de Colorado falló en contra del panadero y lo obligó a que su negocio haga pasteles para personas que quieren casarse del mismo sexo. ¿Y saben qué hizo este panadero? Para cumplir con la ley, ¿verdad? Pero asimismo también mantenerse fiel a sus convicciones y lo que el Señor ordenaba. ¿Qué hizo? Dijo, mi tienda no va a producir más pasteles de bodas. Esa decisión le costó a él el 40% de sus ingresos. Su negocio perdió el 40%. ¿Por qué? Porque cuando dejaron de hacer pasteles para bodas, el negocio se achicó. Tenían 10 empleados, quedaron con 4. Su caso ahora está por ser revisado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que han decidido escuchar el caso. Y vamos a ver qué va a pasar ahí. Pero el punto es, mis queridos hermanos, que por ser cristiano, este hombre, Jack Phillips, perdió un 40% de su negocio. ¿Qué significa eso? Que quizás ya no puede salir a comer con tanta facilidad como lo hacía antes, que quizás ya no puede ayudar a sus hijos como los ayudaba antes, que si tenía un hijo en college, quizás ya no lo puede ayudar más. ¿Entiende las implicancias de esto? Pero este hombre estuvo dispuesto a pagar el precio y sufrir a causa de Cristo. A causa de Cristo. Quizás nosotros hoy en día no tenemos una oposición tan grande como la que tuvieron los cristianos en el primer siglo. Quizás si estuviéramos en otros países, estos textos serían mucho más vívidos para nosotros. Pero la pregunta que nos hacen estos textos a nosotros hoy es, ¿cuál es el objetivo de tu vida? ¿A qué estás apuntando en tu vida? Si estás apuntando en tu vida solamente a vivir bien y tener un confort y tener una linda familia y eso es todo, ¿sabes qué? Te va a costar mucho ser cristiano. ¿Por qué?
Porque nosotros los cristianos no estamos poniendo nuestra vista en esto que está aquí y que hoy lo ves y mañana desapareció. Nosotros los cristianos, los seguidores de Cristo, estamos poniendo nuestra vida en una patria celestial. Por eso lo que nos pase acá sí nos duele, lloramos, pero sabemos que nuestra redención, la consumación de la salvación del Señor está cada día más cercana. Para los creyentes la venida de nuestro Señor Jesús es vindicatoria. ¿Qué significa esto? Que cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva a la tierra, va a vindicarnos. Aquel que está sufriendo injustamente va a ser exaltado. Los sufrimientos van a cesar y la persona recibirá su recompensa. Nosotros los creyentes estamos mirando en esa recompensa que nos va a dar nuestro Señor. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor en el libro de Apocalipsis, y yo te daré la corona de vida. Ahí es donde yo estoy yendo. Yo quiero esa corona. Y por eso es que vale la vida vivir para Cristo y también vale la pena morir por Cristo. Vale la pena. El llamado que nos hace este texto a aquellos que somos de Cristo es un llamado a perseverar en la gracia. Es un llamado a ser fieles al Señor. Por eso te tengo que preguntar esta mañana, y me lo pregunto en mi vida. ¿Dónde estoy poniendo mi mirada? Ya lo vimos hace 2 o 3 domingos. Si ponemos la vista en las cosas materiales, qué ingenuos somos. Hoy están, mañana no están. Cuando tenía 15 años corría 100 metros en 10 segundos o en 20 segundos. Hoy no corro ni 10 metros. Antes estaba, hoy no está. Hoy su casa usted la ve, mañana puede no estar. Si no, pregúntele a la gente de la isla de Puerto Rico. Pregúntele a la gente del sur de California. ¿Dónde estás poniendo tu esperanza, tu confianza? Ahora muchos de ustedes se preguntan, bueno, yo voy a ser un buen cristiano cuando esté libre de toda oposición, ¿verdad? Cuando tenga una nani que me cuide los hijos, entonces vengo a la iglesia. Eso no va a pasar nunca. Si tú quieres que la vida vaya toda perfecta para que tú empieces a seguir a Cristo, eso no va a ocurrir nunca. Es al revés. Es que Dios te da la fuerza, la potencia y el poder para que aún en la situación en la que estás, con los problemas que tienes, tú avances y sigas a Cristo. Así funciona. Así funciona. Ay, hermanos, tengo que avanzar porque se me acaba el tiempo. Ustedes están felices de que haya un reloj ahí, al fondo de la pared. ¿Cuáles son los llamados que nos hace la venida de nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar dijimos un llamado a la permanencia, a la fidelidad ante la persecución y las oposiciones. Pero también es un llamado, en segundo lugar, segundo punto para los que están anotando, es un llamado al arrepentimiento para aquellos que no son de Cristo. ¿Ante qué? Ante la retribución del juicio de Dios. Lo digo de nuevo. La venida de nuestro Señor Jesucristo y el fin de los tiempos es un llamado al arrepentimiento para aquellos que no son de Cristo ante la retribución y el juicio de Dios. Y podemos mirar juntos Lucas, del versículo 20 al 24 en el capítulo 21. En esta porción del versículo 20 al 24, Jesús nos va a hablar acerca de la destrucción de Jerusalén. Y particularmente la destrucción del templo de Jerusalén. Y como ya les había dicho antes, el templo de Jerusalén era una de las maravillas antiguas del mundo antiguo. Su fama se extendía hasta Roma y los confines del mundo. Era muy bonito. Ya les dije el tamaño de cada una de las piedras que componían ese edificio, que yo les dije eran más o menos como un bus del CTA, de la CTA, digamos, del transporte público. Imagínense un bus así. Bueno, ese era el tamaño de largo que tenía una de las piedras que iban en ese edificio. Era un edificio que demoró en su construcción 80 años. 80 años construyendo ese edificio. Empezó más o menos en el año 20 a.C. y demoró 80 años en su construcción. Cuando Cristo está diciendo estas palabras, estamos más o menos por el año 30 de la era de nuestro Señor. El año 30. Jesús dice, este templo se va a destruir y no va a quedar piedra sobre piedra. 40 años después,
el emperador, bueno, fue luego emperador, pero en ese momento era un general. El general romano Tito llevaba a las legiones, a 4 legiones romanas para sitiar la ciudad de Jerusalén por una revuelta que había ocurrido de mano de los celotes y otros revolucionarios que habían decidido rebelarse del Imperio Romano, ¿no? El gobierno del Imperio Romano. Roma mandó sus legiones, ¿no? Sitiaron la ciudad, sitiaron la ciudad. Y fíjense las palabras de Jesús, porque cada cosa que Jesús va a decir se va a cumplir ahí. Ya se lo voy a decir cómo. Versículo 20, pero cuando vieras a Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿Cómo sabía esto nuestro Señor? ¿Cómo lo sabía? Y porque justamente Él es Dios y puede ver todo lo que va a pasar en la historia del hombre y Él puede ver todo lo que va a pasar en su vida también. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, José fue un historiador judío que vivió en ese tiempo, no es cristiano ni nada, ni está en la Biblia, ni no creía en nada de esas cosas. Él va a contarnos cómo es la caída de Jerusalén. Y nos va a decir que una de las estrategias que tomó Tito fue rodear la ciudad, justamente como Jesús lo había dicho 40 años antes. Impresionante. Pero cuando viera a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. De hecho, intentaron mucho los celotes y los revolucionarios tratar de ver cómo salían de esa situación. No pudieron. Jerusalén fue destruida. Versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren a la ciudad. Fíjense lo que Jesús dice. No entren a la ciudad. ¿Saben por qué? Jesús estaba viendo lo que 40 años después iba a pasar. Cuando el ejército romano sitió la ciudad, la rodeó de tal manera que no podía salir nadie afuera de la ciudad. ¿Saben por qué hizo eso Tito? Porque Tito dijo, los celotes son tan celosos, los revolucionarios tienen tanto celo por su país, que si lo enfrentamos en combate, vamos a sufrir algunas bajas. Lo que vamos a hacer es rodearlos y vamos a dejar que se mueran de hambre ahí. Es decir, no había ningún víver, ningún bien que podía hacer ingresar a la ciudad. Entonces la gente se empezó a quedar sin recursos y empezó a haber una hambruna grande. Jesús está diciendo, no entren allí, porque Jesús estaba viendo lo que iba a pasar. Y esto que les estoy contando lo está diciendo letra por letra Josefo. Después lean las obras de Josefo y los pueden encontrar. ¿Sabes qué pasó en esa ciudad, en ese asedio romano? Bueno, pasa lo que pasa en una sociedad que ha rechazado completamente a Dios. Ellos se creían, los israelitas, los judíos se creían que eran muy espirituales, que eran hijos de Abraham, muy religiosos. ¿Saben qué? Cuando se acabó la comida, empezaron a entrar en las casas de uno, a saquear la casa de uno, a robarle la comida al otro. Dice Josefo que incluso los padres, por el hambre que tenían, le arrebataban cualquier bocadillo que los hijos encontraban para comerlo. Y dejaban a los hijos morir de hambre. Fue tal la hambruna y la persecución que entre ellos mismos se estaban haciendo, que irrumpían en las casas, se robaban entre ellos. Preferirían los padres vivir antes que los hijos. Una mujer, dice Josefo, tenía tanta hambre y era tan... siempre le robaban la comida que termina cocinando a su propio hijo para comérselo. Y usted me dice, pastor, hay tantas cosas más que le podría decir de lo que está en las obras de Josefo, de lo que pasó en ese momento, que no se las digo por los niños que tenemos hoy aquí presentes. El punto es que una sociedad que ha rechazado a Dios, que ha dicho, Dios, yo no quiero estar ahí, es una sociedad que está en oscuridad. Y incluso los mismos judíos en Jerusalén, que decían que ellos eran religiosos, empezaron a ver las peores de las calamidades, al punto tal que Josefo dice Josefo en sus obras, nunca he visto una generación tan perversa como la de estos hombres. Nunca. Es que cuando sacas a Dios de tu vida, lo único que hay es oscuridad. Y cuando se acaba el alimento, cuando se acaba el bienestar, ¿con qué te quedas? Con tu propio pecado. Esto nos habla de la depravación total del hombre. Esto nos habla del pecado y la oscuridad que mora en la vida de cada una de las personas. Quítale a una persona el alimento y vamos a ver cómo reacciona. A mí me lo quitan por un par de horas y cuando llego a casa, ¿qué hay de comer? ¿Ah?
Y cuando nuestra esposa nos dice algo, ¡bam!, ladramos. ¿Por qué? Porque nos falta la comida. Ahora fíjense este ejemplo con el Jesús del capítulo 4. Un hombre tentado, Jesús el Hijo de Dios, 40 días en el desierto. Se le aparece el diablo y el Señor lo resiste. ¿Por qué es eso? Porque Jesús era Dios mismo. Era Dios mismo. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto, mis queridos? Porque Jesús está diciendo que, y lo va a decir luego, que el mundo y las cosas de este mundo pasarán, pero sus palabras no pasarán. Jesús predijo la caída de Jerusalén 40 años después, en el año 70. Jerusalén caía exactamente como nuestro Señor lo había indicado. Yo me lo imagino a Jesús lamentándose cuando está diciendo estas palabras. ¿Y por qué surge esto? Justamente porque Jesús había sido rechazado por los principales y los sacerdotes y los líderes del pueblo de Israel. No queremos un rey, no lo queremos, fuera. Ajá, bueno, perfecto. Quédense ustedes entonces con su propio pecado, ya van a ver lo que son. ¿Saben que Josefo dice que murieron 1 millón de personas en ese asedio? Y 90.000 personas fueron llevadas a cautiverio. Ahora lo que nos dice Josefo es que murieron más personas a manos de los propios ciudadanos que de las personas que mataron las legiones. Se mataron entre ellos mismos. ¿Cuál es el punto de esto? El punto que Lucas quiere hacer la audiencia original es que Dios está haciendo un llamado al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Arrepiéntete porque tu vida está en oscuridad sin Cristo. Y si tú insistes en rechazar a Dios y vivir sin Él, con lo único que te vas a quedar es con tu propio pecado. Y cuando la ira de Dios caiga, será definitiva y total. La destrucción de Jerusalén fue un evento que colapsó la cultura judía, por así decirlo. Fue la retribución de Dios por el pecado de Israel de no querer tener a Cristo como su rey. Pero acordate esto que te estoy diciendo. Me salió el argentino del alma. Acuérdese esto que le estoy diciendo. Jerusalén es un prototipo del fin de los tiempos. Así, con tanta severidad como fue la caída de Jerusalén, 10 veces peor va a ser la retribución de Dios en el fin de los tiempos y en el juicio final. Entonces el Señor, a través de esto, les está diciendo a aquellos que no son de Cristo, a aquellos que dicen yo no quiero vivir con Dios, te está diciendo arrepiéntete ahora que hay tiempo. Porque va a llegar el momento donde el arrepentimiento no va a ser una opción y te vas a tener que parar frente al Señor a recibir su ira y el castigo para tu alma, en la condenación eterna. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿por qué a una persona quisiera recibir la retribución de Dios y la ira de Dios cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y lo pagó todo? Él pagó por todos nuestros pecados. Él sufrió toda la ira de Dios. ¿Por qué quieres rechazarlo y recibir la ira de Dios? Yo no lo entiendo. Miren, para que se lo pongan un ejemplo, había unos inmigrantes que venían en su barco escapando de la guerra, se toman un barco, pagan el ticket y se van a otro país. Y se van dando cuenta que las provisiones que tenían se les empiezan a acabar. Y cuando se les acaban las provisiones se empiezan a morir de hambre. Así que salían ahí a la proa del barco, a ver al deck, a ver qué podían comer. Y se estaban muriendo de hambre, andaban buscando en la basura a ver qué había. Bueno, cuando llegan a destino, se dan cuenta que en el ticket que ellos habían comprado estaba el almuerzo incluido. ¿No? Podían haberse presentado ahí al comedor, entrar y sentarse bien y comer 3 veces al día, pero no lo sabían. Entonces, ¿cómo actuaron? Como si eso no estuviera ahí. Y vivieron como mendigos en el barco muriéndose de hambre. En otras palabras, mis queridos, ¿por qué nosotros, teniendo a Cristo Jesús, que pagó en la cruz nuestros pecados, que Él recibió el cáliz, se derramó el cáliz de la ira de Dios sobre Él, y lo tenemos ahí ofreciéndonos a todos libremente su salvación? ¿Por qué nosotros queremos quedarnos lejos de Él y recibir la ira de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos arriesgamos a recibir la ira de Dios?
Usted me dirá, bueno, la verdad que esta iglesia me gustaba, pero ahora ya no me gusta más, porque hablan del aire de Dios, que me va a caer encima. Y si me estaban siguiendo por YouTube, ya no los sigo más y me cancelo mi suscripción. Bueno, déjame decirte algo, aunque tú canceles la suscripción a nuestra iglesia, a nuestro canal en YouTube y no quieras ver más los sermones, aunque no vengas nunca más a la iglesia, eso no quita que un día te vas a tener que parar a recibir la ira de Dios. O sea que tú puedes cancelar tu suscripción y no vengas nunca más a la iglesia. Cuando alguien venga a hablarte de Dios, cierra tus oídos, y no escucho, pero eso no va a hacer que la ira de Dios se vaya. La ira de Dios va a venir sobre esta tierra y va a venir sobre todos aquellos que no están en Cristo Jesús. La pregunta para ti en esta mañana es, ¿estás en Cristo Jesús? Porque Él ya pagó por todos nuestros pecados. Él recibió la ira y por lo tanto, aquellos que estamos en Cristo, ya no somos condenados, dice el apóstol Pablo. No tenemos ninguna condenación los que están en Jesucristo. ¿Estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Bueno, y ustedes preguntan, bueno, pero yo no sé bien. Lo que primero tienes que hacer si escuchas este mensaje hoy es arrepentirte de tus pecados. Es confesar que has dicho, Dios, yo no te quiero en mi vida. Y pedirle perdón a Dios por tus pecados. Confiar en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y permitir que su sangre te limpie de todos los pecados. Creer en lo que Él hizo y confesarle como el Señor de tu vida y seguirle. Y seguirle. Les dije que Jerusalén había sido un prototipo que Dios utilizó, que Jesús utilizó para demostrar los acontecimientos del fin del mundo. Ahora sabes que tu vida y la mía, en cierta manera, nuestros pecados también son un prototipo de lo que vamos a sufrir en la condenación eterna si no estamos con Cristo Jesús. ¿Por qué te digo esto? Cuando un hombre engaña a su mujer, no se siente bien. Esa culpa que queda en la cabeza de ese hombre que está desayunando con su mujer, con su esposa, sabiendo que tiene una amante, esa culpa está con él todos los días. Ese daño que se produce en la familia cuando hay un adulterio, cuando hay una aventura emocional, esos daños, ese dolor que se produce, son solamente una muestra del dolor que vas a sufrir toda tu eternidad sin Dios. Y porque tú decís vivir como decís vivir sin Dios, sufres. Y tú dices, bueno, voy a buscar quizás en los brazos de otro hombre el amor que no encuentro en mi casa. Y lo buscas y lo encuentras, pero no lo encuentras. Quizás dices, voy a buscar en píldoras esa paz que necesito para poder dormir. Pero ni aun con píldoras te puedes dormir por la ansiedad que tienes. Ahora piensa en esa ansiedad, piensa en ese dolor. Son solamente una muestra pequeña de lo que va a ser el infierno y en el lugar donde Dios ya no está más presente ahí. Ahora, ¿por qué quedarte con eso? Lo estás viviendo todos los días. Todos los días sientes esa ansiedad, sientes que aunque trabajas y tienes más dinero, te sientes más infeliz que antes. Aunque el jefe te da una promoción, te sientes más miserable que antes. Pones la cabeza en la almohada y te preguntas, ¿para qué me voy a levantar mañana? Si estás viviendo eso, solo una muestra chiquita y pequeña de lo que va a ser la condenación eterna y la retribución de Dios. Por eso el llamado para ti en esta mañana es arrepiéntete y ven a Cristo. Ven a Cristo que es el agua de vida. Que aunque tengas 1000 problemas por adentro, vas a tener esa paz que no te abandonará jamás. Vamos a terminar, hermanos. La inminencia de la venida de Cristo nos da 2 llamados en esta mañana. Para el creyente, para aquel que está en Cristo, permanece y sé fiel. Para aquel que no conoce a Cristo, para aquel que está lejos, arrepiéntete y ven a Cristo. Y ven a Cristo. Termino con esto para que un poco entendamos lo que hemos hablado en esta mañana. Por la gracia de Dios me crié en una familia cristiana. Iba a la escuela, ¿verdad? Y todos tenían sus noviecitas, menos yo. ¿Por qué? Porque yo estaba esperando recibir esa mujer que Dios tenía preparada para mi vida. Y quería guardarme en pureza para mi esposa. Quería preparar mi corazón para ella. Una idea muy romántica, ¿no? Pero mis amigos se me burlaban. Hasta me decían, tú no eres hombre, ¿verdad? Porque tú no estás con ninguna chica. Y yo sé que soy feo, hermano, pero no tan feo porque algunas chicas me buscaban.
pero por la gracia de Dios decidí esperar. Y tenía tentaciones, fue muy difícil. Pero luego con el pasar de los años vi que Dios cumplió su promesa. Y me trajo mi esposa este año. Ahora, hermanos, cuando yo estoy con mi esposa, digo, valió la pena y va a valer la pena toda la vida haber esperado por esta mujer. Valió la pena. La perseverancia que pude tener por la gracia de Dios fue recompensada con una esposa maravillosa. Que me ayuda todos los días a ir un pasito más adelante y no un pasito para atrás. Ahora tenía un amigo que, bueno, él no conocía al Señor, entonces estaba con una chica, después con otra, y después con otra, y con otra, y con otra. Hasta que un día él entendió que Dios le amaba. Y dijo, voy a confiar en la misma promesa. Y voy a esperar por esa mujer. Voy a dejar de estar con chicas por todos lados, voy a esperar a esa mujer que Dios tiene para mí. Y Dios también le recompensó. ¿Cuál es mi punto, hermanos? Que tanto yo que perseveré por la gracia de Dios, como aquel que se arrepintió, los dos tuvimos una recompensa de Dios. Si tú eres un creyente que persevera, el Señor te va a recompensar. Y si tú no conoces a Cristo, pero te arrepientes en esta mañana, Dios te va a dar el regalo de la salvación. De la salvación. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta mañana. Cuando pensamos en tu gracia infinita, Señor, nos quedamos sin aliento. Pero cuando pensamos en tu ira y cómo va a ser tu castigo para aquellos que no están en ti, Señor, nuestro corazón se compunge de dolor. Señor, si en esta mañana hay alguien que no te conoce, si en esta mañana hay alguien que está en rebelión contigo, Señor, te suplico que tu Espíritu Santo lo redarguya, Señor, lo convenza de pecado. Que tú obres en esa persona esa obra que nosotros no podemos hacer. Y para aquellos, Señor, creyentes que están padeciendo en esta mañana dificultades, pruebas, dolores, y pareciera ser que la batalla no se acaba nunca, Señor, dales una doble porción de tus fuerzas. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.